Bienvenidos y bienvenidas a Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil y juvenil en Radio Universidad Austral de Chile. Cada semana abrimos este espacio para conversar sobre libros, cuentos, autoras, mediadoras y experiencias que acercan la lectura a las niñeces y juventudes, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Aquí compartimos historias, recomendaciones y voces que inspiran. Así que ponte cómodo, cómoda y deja que esta gota de lluvia ilumine la luna. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura, literatura infantil y juvenil. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y hoy día nos acompaña Marjorie Wendertell, que ya ha estado, ya no es primera vez que pasa por este estudio. Muy bienvenida, Marjorie, qué grato tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias. Y estamos con Marjorie para hablar acerca de un proyecto que comienza a ejecutarse, si no me equivoco, esta semana, y que es el proyecto Mistral en las estanterías, que es un club de lectura a propósito de que justamente ayer se celebró el natalicio de Gabriela Mistral y estamos conmemorando los 80 años de el Premio Nobel de Gabriela Mistral, la primera y única latinoamericana adjudicataria de dicho reconocimiento. Muchas gracias, Marjorie, por estar acá con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. En realidad yo vengo en representación del equipo de la agrupación Qué lindo leer, así que espero poder aclarar todas las dudas y representar a mis compañeras también. Le mandamos un saludo también ahí a las compañeras de Qué lindo leer. Marjorie, cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto que se enmarca justamente en lo que acabamos de mencionar y cuál es el propósito que persigue. Ya, bueno, junto con Marian Lutsky y Karen Coronado, que conformamos Qué lindo leer, pensamos en cómo honrar también a la obra y la vida y el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral desde nuestros espacios de mediación. Particularmente este proyecto nace a partir de las bibliotecas escolares CRA, que son las bibliotecas que funcionan como un centro de recursos para el aprendizaje y donde se produce este encuentro escolar con los libros y donde está una mediadora o un mediador que es quien también debe conocer lo que puede ofrecer a los estudiantes. Entonces, nos propusimos esta idea de crear un club de lectura dirigido hacia las bibliotecarias y los bibliotecarios, reconociendo esta obra y en el fondo facilitando un espacio de diálogo para leerla, para discutir, para conocer, más allá de la poesía, sino también de la prosa, de los ensayos y, como te decía, de su pensamiento pedagógico que hasta hoy todavía nos inspira y todavía nos sorprende que a más de 100 años siga estando tan vigente. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos primero, ¿cierto?, cómo se desarrolla, porque es un club de lectura. ¿Cómo va a ser la dinámica de este club de lectura? ¿Cómo está dirigido a bibliotecarias y bibliotecarios? ¿Cómo acceden estas personas? ¿Cómo pueden ser parte de este club? Cuenta un poquito respecto de la dinámica de este proyecto. Sí, este fue un proyecto que postulamos al Fondo del Libro y la Lectura, así que gracias a eso podemos llevarlo a cabo. Se va a desarrollar jueves por medio de manera quincenal en la biblioteca escolar de la Escuela Francia, a quien le mandamos un gran saludo y estamos súper agradecidas por su acogedora invitación también a poder desarrollarlo ahí. Hasta el momento tenemos los cupos completos y eso nos tiene súper contentas de la buena acogida de esta iniciativa que empieza este jueves. Y como te decía, va a ser jueves por medio de 5 a 6:30. Uh-huh. ¿Y qué es lo que cómo va a ser la dinámica? Para la gente que no ha participado en un club de lectura, o porque hay distintas dinámicas de los clubes de lectura, ¿cómo va a ser la dinámica?
para abarcar todo aquello que tú comentas que referido a la obra de Gabriela Mistral? Bueno, para los que no han participado en clubes de lectura, como el nombre lo indica, la idea es que nos juntamos, somos un grupo que se reúne para leer y conversar de sus lecturas. Entonces, como te decía, la idea es que este sea un espacio destinado para eso. Nosotras queremos facilitar este momento que para los que nos gusta leer y hablar sobre lo que leemos, de repente no lo encontramos. Si bien hay clubes de lectura, por ejemplo, en la biblioteca municipal, se desarrollan para jóvenes y para adultos, este club de lectura está muy intencionado a un público particular. Uh-huh. Entonces, en este club nos vamos a reunir, vamos a leer, vamos a conversar, vamos a también tener espacios de hacer actividades de escritura creativa. Y además, lo más importante, creo yo, es que vamos a tener 2 grandes invitadas especialistas en la obra de Gabriela, porque nosotros leemos a Gabriela, pero no somos especialistas. Entonces, el club se va a desarrollar todo el año, pero... O sea, termina en diciembre. En diciembre. Yeah. Pero lo dividimos en primer y segundo semestre. Uh-huh. Entonces podemos tener públicos distintos. Para los que no alcanzaron ahora, quizás, van a haber cupos para el segundo semestre que va a comenzar en agosto. Ya, o sea, no es que sea continuo durante todo el año, sino que son 2 segmentos y que pueden tener públicos diversos. Exactamente. Pero todos en el marco de bibliotecarios y bibliotecarias. Igual abrimos la posibilidad a quienes también participan en espacios educativos de mediación como profesoras, por ejemplo. Ya, perfecto. Que pueden también y que quieren estar ahí, y por supuesto que es un espacio que para nosotras es muy importante que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero es limitado, ¿sí? O sea, dentro de Valdivia, claro, como capital cultural, vamos. Entonces, en el primer semestre vamos a abordar 2 libros que van a ser... Mira, no venía preparada, pero ya tengo el primero. De la radio. Claro, tengo el primero, que está precioso, que va a ser mira, te lo muestro. Pasión de enseñar. Pasión de enseñar. Increíble. Que es una edición la hermosa. La editorial V es nada que decir, o todo que decir en verdad. Ahí sí, está. Preciosa. Miren ese. Ay, por favor, qué maravilla. Claro, y vamos a poder, gracias al Fondo del Libro, financiar que todos los participantes puedan tener su libro para poder leer. Todavía me puedo inscribir, ¿no? Te queda el segundo semestre. Hoy está maravilloso. Vamos a leer este libro y vamos a leer Herbario Mistraliano también. Y para cerrar esta primera etapa, que es el primer semestre, tenemos como invitada a Gladys González Solís, uh-huh, que ella es editora de los libros del Cardo, que tiene muchas publicaciones sobre Gabriela Mistral. Entonces ella va a venir a hablar con nosotras, a retroalimentarnos, a nutrirnos. Y eso también va a ser muy interesante de poder conversar con gente que es especialista, para que nosotros podamos tener encuentros al igual. Todos vamos a leer al mismo tiempo, todos vamos a comentar. Nosotras somos las mediadoras que facilitan el espacio, y eso también nos alegra mucho porque aprendemos todos juntos. Uh-huh. Y en el segundo semestre vamos a estar con Verónica Sondek, que también la ha antologado y también sabe mucho sobre tiene ella. Una antología completa. Y es hermosa, sí, pero esa es muy grande. Entonces, igual va a haber personas que van a poder acompañarnos y que para nosotros, como te decía, van a nutrir estos encuentros y los van a hacer mucho más significativos. Uh-huh. ¿Y por qué pensar en dirigirlo a mediadores? Que probablemente ya han tenido encuentros con Gabriela Mistral, que probablemente han leído a Gabriela Mistral, que tienen un vínculo. ¿Por qué ese segmento particularmente? Porque, como te comentaba antes, en las bibliotecas particularmente es un encuentro muchas veces más cotidiano con, uh-huh, la lectura. Entonces, a diferencia de una clase en donde uno conoce la poesía de Gabriela, la puede analizar o la puede recitar. Puede profundizar de alguna manera. Claro, quizás en un encuentro más casual, en el recreo.
o con otra visión también de la lectura hoy en día, ya a 80 años del Premio Nobel también, resignificar un poco qué estaba escribiendo, por qué estaba escribiendo eso en ese minuto, y no solo sobre la poesía, sino que, como te decía, ya de otros aspectos que son más profundos, más políticos de repente, de ella, y que para los mediadores es interesante conocer para también poder entregarlo. Uh-huh. Que en el fondo los niños pueden leer cualquier cosa, pero uno puede intencionar lecturas, puede sugerir lecturas y puede darle una visión también más crítica uh-huh. sobre esas mismas lecturas. Y respecto de, porque hay por supuesto que los 80 años son también institucionalmente se ha puesto, ¿cierto? O se instala la necesidad de poner en valor la obra de Gabriela Mistral, y ha habido toda una polémica que me imagino que conociste, ¿no? En función de que supuestamente desde el gobierno se iba a relevar el lesbianismo de Gabriela Mistral. ¿Qué te parece la polémica? ¿Qué te parece el punto? ¿Qué te parece a ti que esta sea una polémica en el año en que se conmemoran los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral? Creo que eso igual va en una línea de quizás parte de la historia del personaje en este caso. Uh-huh. ¿Cierto? Que funciona como un personaje y ver cuáles son los elementos que ella también entrega, aparte de su escritura y su vida también y su obra. Y también habíamos tenido esta discusión con otros profesores. ¿Ya? Si es que era o no relevante este aspecto de su vida. Personalmente, y lo hablé también con mis compañeras, creemos que no es un tema que su vida privada en sí, si bien ella escribió mucho también, quizás esa parte sobre su orientación sexual no es el foco de su obra en sí, uh-huh. sino que es como el dato sabrosón quizás que le quieren dar o relevar. Pero yo pienso que en la actualidad los jóvenes sobre todo no quieren que sea tema, eso como algo que signifique algo en la vida de una persona, su orientación sexual. Entonces, claramente quizás es un aspecto de su vida, pero no es un aspecto que sea parte de los 80 años. Uh-huh. Entonces, quizás también podría jugar en contra, tratar de relevar algo que hoy en día está, para los jóvenes sobre todo, es algo que no es tema. No es algo que diga algo de ti o no. Uh-huh. Entonces, por eso para nosotros tampoco ha sido un tema uh-huh. como foco centrarnos que ella era lesbiana. Claro, sí. Bien. Oye, y pasando a otro punto, tú has mediado anteriormente, has trabajado también con clubes de lectura, entiendo. Sí. Pero con otros públicos, ¿no? No, desde niños, jóvenes, adultos, sí. Pero lo de adultos sí me acuerdo que lo hice en la época de pandemia. Yeah. Entonces fue virtual. Fue muy entretenido. Yeah. Pero claro, otra dinámica, no presencial. Claro, si pudieras como contar un poco cuáles son los desafíos de tener que mediar con un público adulto. Porque con un público infantil tiene ciertas características, con un público juvenil tiene otras características. ¿Cuáles crees que son esos desafíos a los que se van a enfrentar al tener que mediar a un público adulto que también son pares de ustedes, digamos? Generalmente en los clubes quizás el mayor desafío es la permanencia, uh-huh. que se mantengan en el tiempo, que ser constante y participar en las instancias que se dan. Porque la vida adulta tiende a ser un poco compleja, entonces estos espacios que son más recreativos a veces son más optativos. Entonces yo pienso que ese es el mayor desafío, mantener a los participantes, que ellos sean constantes en su asistencia y estén permanentemente atentos a lo que estamos haciendo, porque junto con el club de lectura y leerla y hablar sobre ella y
y conocerla. También, como hablamos de mediadores, vamos a trabajar fichas de mediación, formas para poder llegar al aula y hacerlo en conjunto, hacerlo como grupo. Entonces también va a haber un trabajo que va a ser para nuestros propios espacios. Quizá eso también es muy interesante del club, que siempre nos vamos a llevar algo y nos podemos retroalimentar. Eso quería preguntarte eso, si va a quedar algún registro, ¿qué va? Porque es un club, listo, terminamos y no queda nada. ¿Va a quedar algo? ¿Va a haber algún registro de estas instancias? Sí, como te decía, la idea es generar un banco de fichas de mediación con la obra de Gabriela Mistral. ¿Y esa va a quedar disponible en algún lugar? Sí, las vamos a compartir inicialmente en nuestras redes para que puedan ir conociéndolas y como también van a haber distintos participantes, ellos también van a tener acceso a esas fichas y nos parece que es un insumo súper necesario hoy en día en las aulas. Como tener un elemento que nos ayude a mediar, que nos dé ideas que nosotros también podemos modificar, adaptar a nuestras realidades. Así que ese elemento también quizás va a ser algo súper interesante del club y nuestro desafío. Claro. Oye, ¿y tú eres profesora? Sí, soy profesora de lenguaje, pero actualmente trabajo en una biblioteca escolar. ¿Ya? Claro. ¿Y haces clases o no? Hago los talleres de la biblioteca escolar. Que son la hora que tiene... Claro. Hacia allá va mi pregunta. ¿Qué pasa con la poesía hoy día? Dentro de las escuelas, dentro de las bibliotecas escolares, ¿cuál es el vínculo que tú ves que existe entre los jóvenes, entre los niños y la poesía? Es bien escaso el vínculo de los tipos de texto, de los tipos de libro que hay en la biblioteca. Los de poesía son los que tienen más bajo préstamo, más baja circulación, por lo menos en mi caso. Y conociendo la realidad de otras mediadoras, de otras bibliotecas, se da mucho eso. Y no solo desde el lector, desde los estudiantes que no lo leen, sino que los profesores tampoco la leen. Y Chile, bueno, país de poetas. ¿Qué pasa ahí? País de poetas, ¿Qué pasa ahí? Pero por lo que hemos conocido, por los espacios en los que hemos trabajado, sí la poesía se percibe como un espacio más complejo para el docente en el aula, menos atractivo, quizás con una mirada demasiado cultural, como que es para cultos. Como intelectual. Claro, como difícil. Y para los jóvenes tampoco tiende a ser un enganche, de repente, el tipo de poesía que llega al aula, los tipos de libros que están disponibles en las bibliotecas. Y hoy en día hay un boom de la poesía infantil y juvenil que es precioso, pero que falta aún que llegue eso, me parece a mí, al colegio. Y por eso ofrecer la poesía en el aula es un gran desafío y creemos que en conjunto, uniendo poderes con muchos mediadores y mediadoras, podemos hacerlo más ameno también para nosotros mismos. Porque de repente para un mediador es muy desafiante. Tener que trabajar la poesía. ¿Sí? Tiende a esto, al comentario de no, es que no lo manejo mucho, es que no lo entiendo, es que es compleja. Entonces ya nuestros propios temores nos van alejando de ese tipo de texto y preferimos otro texto que quizás es más cercano a nuestros gustos, que nos sentimos más seguros. Entonces la poesía sí es un espacio que está bien alejado hoy en día del gusto lector, tanto de docentes como de alumnos. Claro. En ese sentido es un desafío, ¿no? Un desafío. Súper Yo recuerdo haber hecho clases hace 2 años en un preuniversitario y recuerdo haber constatado en los ensayos que no aparecía poesía. Había desaparecido y de hecho creo que ese año no, pero estaba como en una transición la prueba, pero había desaparecido, o sea, dentro de los aspectos que se evaluaba, el género lírico no aparecía como dentro de los contenidos y habilidades que a partir de las cuales se
pretendía evaluar. Entonces, como que también ahí hay otro factor. Si desaparece, digamos, de la evaluación, es una cosa muy, como muy perversa, porque si desaparece de la evaluación, entonces empieza como a desaparecer también de lo que se hace. Claro, no es foco. El profe no se va a preocupar de ver poemas y hablar sobre poesía si no va a estar en la PAES. Y claro, es perder tiempo en el fondo, en algo que estás preparando. Sí. Oye, ¿y qué importancia tiene la poesía? ¿Por qué insistir en esta cosa? ¿Por qué insistir? Esa es la pregunta. ¿Por qué insistir en la poesía? ¿Por qué insistir? Porque es un espacio distinto. Es un momento que te da muchas posibilidades para hablar, para estar, para hacer. Y creo que hay que buscar esa sensibilidad que se está perdiendo hoy en día para todos, adultos, jóvenes, niños. Bueno, los niños disfrutan mucho la poesía, todavía. Pero llega un punto en que ya eso pasa a ser muy académico, muy escolar. Cuando deja de ser canción, cuando deja de ser juego y cuando hay que analizarla. Ya no gusta. Entonces, insistir porque es necesaria para la vida, porque todavía veo alumnos que escriben poesía que a pesar de que no la leen, sí la escriben, es muy extraña. En vez de escribir cuentos, yo creo que para los alumnos y alumnas que son escritores, que escriben, me refiero a que lo hacen de manera libre, sin publicar obviamente, sino como un espacio de expresión personal, quizás dar estos espacios de poesía también en el aula, más dinámicamente, más actualizada también, va a cambiar la mirada. Y eso es lo que queremos, cambiar la mirada poética y ofrecer poesía que hoy en día es muy hermosa, es muy, no sé cómo decírtelo, pero poderosa quizás, y que no está llegando al aula. Entonces es nuestra misión como mediadores hacerlo. Y creemos que la formación, capacitarnos, juntarnos, reunirnos, conversarlo, recomendarnos, es la forma de llevar esta lucha. Gabriela Mistral probablemente es una de las autoras que más debe estar en las bibliotecas escolares, ¿ya? No intuyo, claro. No lo sé, pero intuyo que sí. Uno debería pensar que así es. Claro. ¿Qué autores faltan? Tú hablas como de estas nuevas voces, de la nueva poesía. ¿Qué falta en las bibliotecas escolares? Que además tienen una serie de desafíos las bibliotecas escolares a partir de lo que tú misma estás contando. Tú trabajas en una biblioteca y eres testigo, digamos, de los desafíos que implican y que tienen que de alguna manera sortear, las personas que trabajan en las bibliotecas escolares. ¿Qué autores faltan o qué poesía falta en las bibliotecas escolares? Quizás una poesía que rompa un poco esta formalidad que se le ha dado siempre, ¿cierto? Que rompa un poco con la rima, que rompa un poco con el tema tan romántico, quizás, que no es malo, porque a los chicos igual les encanta, están todos enamorados en la adolescencia, entonces, o la mayoría. Entonces, quizás eso, una poesía más ilustrada, más atractiva visualmente, no digo más sencilla, porque no es más sencilla por usar palabras que son más cercanas. Pero sí, por ejemplo, hoy día vemos que María José Ferrada es un muy buen referente, es chilena también, ganadora de muchos premios, tiene una colección muy hermosa de libros que van desde la infancia y también hasta la adolescencia, también muy crítica. Bueno, Felipe Munita, que lo tenemos acá también y que ha publicado y que ha recomendado también muchos autores que por lo menos a mí me han sido de gran inspiración para poder conocer estas otras voces. Entonces me parece eso, que quizás agregar, y lo dice Gabriela Mistral también, más imagen a la poesía, más atractivo, quizás rítmico, sonoro, y que sea distinto, porque
Cuando pasamos poesía y en el colegio yo lo veo, los chicos dicen, ay, Gabriela Mistral, ay, Pablo Neruda, ya, García, no sé, Federico. Pero, no sé, hay... no digo que esté mal, necesitamos los clásicos, pero podemos también ver un clásico y comparar y avanzar y también ir ahí navegando entre distintos espacios. Sí, Gabriela también habla de cómo se evoluciona, digamos, en la trayectoria lectora cuando dice, no recuerdo las palabras exactas, ella lo dice mucho mejor que de lo que podría decirlo yo, pero dice en algún momento que hay que dejar que lean como lo que venga y que pronto va a empezar a desarrollarse esa evolución Exacto. lectora, ¿no? Como que a veces vamos de lo más difícil, vamos a lo más complejo. Uh-huh. Entonces quizá hay que, para el mismo docente igual de repente, para el mismo mediador, ir a algo que sea más cercano, más sutil, que encante, que enganche, y después ya nos podemos ir por estos grandes que hay que conocerlos. Uh-huh. Y en relación con la lectura dentro del sistema escolar, digamos, dentro de la escuela, un norte, digamos, un horizonte es la lectura por placer. Y ese concepto aparece recurrentemente en el currículum, en los planes, ¿cierto? ¿Qué es la lectura por placer? ¿Y cómo se condice con lo que hace, con el trabajo que hace la escuela finalmente con la lectura? Qué difícil tu pregunta. Porque, claro, hablamos del placer de la lectura y pensamos que es que en realidad vamos a estar fascinados leyendo el libro, que es lo que esperamos, pero no sé si de esa manera tan eufórica. Pero sí que te guste leer, que sea un espacio, que sea un momento. Quizás no vas a estar leyendo todo el día, pero sí podemos quizás dejar el celular de un lado un momento y leer, y que eso nos sumerja, nos olvidemos de otras cosas, así como cuando hacemos otras actividades recreativas, salir a caminar, hacer trekking, ir al gimnasio, correr, andar en bicicleta, que sea, como dice Mistral, un ejercicio natural, y que eso nos provoque un placer, nos dé gusto, nos entretenga, nos haga sentido. Y ofrecer ese espacio en el colegio. Yo creo que la biblioteca es el lugar donde debe suceder. Quizás la clase de lenguaje es un empujoncito a la biblioteca bien importante, pero la biblioteca tiene que ser un espacio acogedor, ojalá ofrecer lecturas que sean interesantes, que den ganas de leer, que de ahí va el placer, ¿cierto? Que yo diga, oye, qué lindo el texto, ya sea hasta por la portada, y yo quiera leerlo, y que eso para mí sea algo atractivo, sea algo natural, sea algo que me dé un espacio de recreación incluso. Yo creo que así como lloramos con las películas, también lloramos con los libros. No sé si te ha pasado, pero uno también llora. Hay duelos larguísimos. Sí. Mar de lágrimas. Igual creo que he llorado más con los libros que con las películas en sí. Me da como vergüenza llorar con las películas, no sé. Pero claro, ese placer que buscamos es más que todo el que te dé gusto estar ahí, en ese espacio, con ese libro. Y que la biblioteca también sea ese espacio. Ir en el recreo, leer un ratito, ir a buscar un libro, ir a mirar libros. Y eso empieza desde la primera infancia, para los colegios, ¿cierto? Empieza desde prekinder, invitando y haciendo un trabajo constante y permanente de acompañamiento a la lectura. Uh-huh. Volviendo al proyecto que van a desarrollar, decía, ¿cierto?, que tiene 2 etapas, que la primera etapa ya está copada, ¿cierto? Sí, y viene una segunda etapa en la que hay que estar muy atento ahí para poder inscribirse. Contémosle a la gente cuándo va a existir esta posibilidad de acceder a inscribirse en esta segunda etapa. Y a través de qué canales, cómo podemos recordar, porque claro, lo vamos a decir ahora, esto es el segundo semestre, ¿dónde hay que estar mirando para saber cuándo me puedo inscribir y cuándo se va a abrir esta nueva convocatoria? Ay, sí, por favor, síganos en nuestras redes, @qué lindo leer.
en Instagram. Ahí estamos publicando. La segunda etapa comienza la convocatoria en agosto. Entonces hay que estar bien atentos para poder alcanzar un cupo porque, como te decía, nos encantó que se llenaran muy rápido los cupos y esperamos que en el segundo semestre también podamos tener una gran convocatoria y de esta manera generar también mediadores que estén alerta con la obra de Gabriela Mistral y con el trabajo de mediación que también hacemos a través de las fichas y de las conversaciones que van a surgir ahí. Sí, qué interesante eso. Igual es muy valioso esto de la red de bibliotecas escolares. Yo creo que ese es un trabajo muy significativo ahí. Sí, la red de bibliotecas escolares de educación básica de acá de Valdivia es un espacio que para nosotras ha sido fundamental para nuestro trabajo como mediadoras. Nosotros nos reunimos mensualmente en una biblioteca, vamos rotando bibliotecas escolares para ir conociendo nuestros espacios, vamos presentando nuestros trabajos, vamos inspirándonos, nos ayudamos, nos recomendamos. Entonces sabemos que estamos atentas y que trabajamos con muchas ganas resignificar este espacio de la biblioteca hoy en día, que ya no es un lugar que está en completo silencio, que ya no solo están los libros detrás de un mesón y que uno no los podía tocar. No sé si te tocó a ti, pero en mi colegio cuando Sí, yo era chica por los supuesto libros que sí. estaban detrás de un gran mesón y uno iba donde la tía bibliotecaria y uno tenía que pedir el libro. Entonces ahora abrir estos estantes, por eso nosotros pusimos Mistral en las estanterías, abrirlos, que los usuarios vayan, disfruten, se distribuyan en estos espacios, se pueden sentar a leer, pueden también estar compartiendo juegos de mesa, pueden también estar dibujando si quieren, o estar estudiando antes de la prueba, terminando el trabajo. Las bibliotecas escolares hoy en día igual son un espacio que acerca no solo la lectura, sino que un ambiente que es agradable. Entonces, por eso la red ha sido, por lo menos para mí, un lugar donde he aprendido muchísimo de mis compañeras y estamos en constante enriquecimiento mutuo. Entonces, ha sido una instancia súper linda y agradecer, por supuesto, a la red por todo su apoyo, porque son la mayoría de nuestras inscritas. Entonces, sabemos que en estas escuelas donde están estas bibliotecarias va a llegar Gabriela Mistral con potencia. Excelente. Nos está pillando el tiempo, Marjorie, se hace muy cortito y queremos integrar una nueva, no sé, una sección nueva. Me imagino que conoces el juego del ping-pong. Ya, sí, ¿Ya? sí. Yo te hago preguntas y tú contestas rapidito. Ah, ya. Muy bien, a ver cómo me va. ¿Ya? Ping-pong, entonces, con Marjorie Wenderdel. ¿Primer libro que te marcó? Uy, qué difícil. No sé, El Principito. El Principito. ¿Ilustrador con quién te gustaría salir a comer? Oh, la Isa Guerrero. Isa Guerrero. Qué difícil. Autora admirable. Felipe Munita. ¿Qué libro recomendarías a alguien que no le gusta leer? ¿Dónde viven los monstruos? ¿Qué personaje de libro te cautivó en tu adolescencia? No me acuerdo cómo se llama, pero el de Mala Onda, de Fuguet. Matías Vicuña. ¿Cómo eliges un libro para entregarle a un niño? Primero si me gusta a mí y después ver si le gusta también a ellos viendo el perfil. ¿Libro indispensable? ¿En dónde? ¿En la biblioteca? ¿En la vida? En la vida. Ah, El Principito nuevamente. El Principito. ¿Qué personaje del libro te hubiera gustado ser? La Rosa.
¿De? Del Principito. La Rosa del Sí, Principito. vanidosa. ¿Lugar favorito de la biblioteca pública? Abajo, no miento, la biblioteca. La biblioteca. Y por último, ¿qué le dirías a un chico o chica que no le gusta leer? Que le dé 1000 oportunidades y busque lo que va a encontrar en las lecturas. Muy bien. Oye, Marjorie, bueno, tú sabes que hay un juramento para todos quienes pasan por Gota de Lluvia. Tú vienes aquí a refrendar tu juramento porque ya voy a actualizarlo. sí, tienes que actualizarlo. Tenemos un listado ahí de todos quienes han juramentado. Y tenemos fiscalizadores, por supuesto. Por Eso, ahí. me tocaba. Escucha con atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Marjorie Wenderdell, juras hacer lo posible porque tu trabajo de mediación y tu trabajo en general sean esa luz de luna que iluminan a los niños y niñas y jóvenes de nuestra región. Sí, lo rejuro. Excelente. Oye, Marjorie, agradecerte por estar acá, desearles mucho éxito en su trabajo en el Club de Lectura, mucho cariño también a las chicas de Qué Lindo Leer. Nos parece un trabajo necesario, un trabajo maravilloso y que viene a poner en el lugar que corresponde a Gabriela, ¿cierto? Muchas gracias a ti por la invitación y por tener este espacio donde nosotros podemos también comunicar lo que estamos haciendo en cuanto al fomento de la lectura. Me parece que cuando uno tiene la motivación, tiene las ganas, hay que aprovecharlo y sumar a más gente en este camino que es colectivo y es una lucha entre todos por mantener vivos los libros y estos espacios de lectura que le hacen tan bien al ser humano. Uh-huh. Así es. Entonces, a estar atentos ahí en agosto, ¿cierto? Ya sabemos, a estar atentos y en realidad para seguir a Qué Lindo Leer. Mucho éxito y nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Chao. Hemos llegado al final de Gota de Lluvia. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal donde la lectura infantil y juvenil es protagonista. Nos volveremos a encontrar aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Hasta la próxima.